ese cansancio emocional se puede convertir, antes de entrar de lleno al tema, en lo que también se conoce como una fatiga emocional. Ajá. Así, y esa fatiga emocional viene cuando un individuo se ha excedido en su capacidad para soportar el estrés emocional prolongado. Y hablamos que habían dos niveles de ansiedad. La ansiedad buena, la ansiedad funcional, la que nos permite tener las maripositas en el estómago, tengo alegría, vengo para la sección de radio, voy a compartir con Lourdes y con Yanira y el público, pero tengo la ansiedad que pasa mis límites y no me permite mantenerme en un estado balanceado, equilibrado, donde yo puedo mantener una respiración, oxigenar mi cerebro y aún pudiendo tener estados donde se me olvida una palabra o se me olvida una frase, puedo utilizar positivamente mi respiración, hacer una pausa que va dentro de nuestra manifestación, ¿verdad? Como personas y como comunicadores y continuar. Así es que es habitual que las personas que padecen este tipo de fatiga emocional no sean conscientes de sus síntomas, porque el cansancio es una cosa y la fatiga es otra. Si el cansancio necesita recuperación, ¿verdad? La fatiga aún más, porque se manifiestan los síntomas de manera mucho más crónica. Exacto, porque el cansancio suele ser común en una, ¿verdad? De cierto modo, y se contrarresta pues precisamente tomando un descanso, pero cuando es fatiga emocional, ya esto requiere, ¿verdad? Sí, no, y por ejemplo, nosotros como comunicadores hacemos radio, ustedes que salen de aquí de estar toda una tarde en la emisora, hay un cansancio que con su buena noche de descanso, su buena alimentación y sus buenas horas de sueño, reponen, ¿verdad? Ese punto del descanso se ha convertido en un arma muy peligrosa, porque los niveles de ansiedad han llegado a trastocar el sueño y eso se ha convertido en un cáncer, yo le llamo como un tipo de gangrena alineada a lo emocional, porque cuando tú no descansas efectivamente el cuerpo no cumple con un cometido natural que nuestro maestro diseñador nos dio, y es el reponer, el restaurar. El mismo cuerpo nuestro está tan bien diseñado que tenemos la capacidad de restaurarnos. Así es que cuando no descansamos, obviamente no estamos contribuyendo para alinearnos a recuperarnos de la fatiga. Así es que la desmotivación y el cansancio emocional es característico de este fenómeno porque provoca un comportamiento que nos lleva a evitar el fracaso, a la evitación, perdón, nos acerca al fracaso, nos acerca al rechazo y hacia las propias emociones que vienen siendo emociones consideradas como negativas o emociones que nos distancian de nuestro compromiso que ya hemos dicho en ocasiones anteriores, que es vivir en el espíritu. ¿Y cómo es esto? Bueno, ahí vamos a entrar. Pero este tipo de fatiga se manifiesta con síntomas también físicos y fisiológicos, al igual que el cansancio. Los digo someramente: baja tolerancia al estrés o a las situaciones estresantes. Eso es como dirían en la calle, la mecha corta. No tengo tolerancia, no tengo paciencia, no quiero escuchar nada que afecte o que me saque de mi centro, ¿verdad? Y que me haga disparar. La inatención, lo que yo llamo ese bloqueo. Cuando se bloquea, las personas bloquean. No quiero sentir, no quiero mirar. Hay una gran diferencia entre mirar y ver. Como también hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Así es que ahí se manifiesta. Así es que es bien importante que podamos identificar es lo que nos lleva a esa fatiga, como la falta de motivación y el desinterés por la vida. Así es que la fatiga física y la pérdida de energía igualmente, que es mucho más grueso que cuando yo estoy simplemente cansado, y la despersonalización. No me importo. No empiezo inclusive a distanciarme aún más de mí. Y ya ahí entra el punto de vista que yo quiero comenzar en el día de hoy, que es esa manera de tomar decisiones. Ya cuando la fatiga llega a mi vida, a la fatiga emocional, que es más fuerte que el cansancio emocional, hay una gran sintomatología que está muy relacionada también con nuestra distancia en nuestra vida espiritual de nuestro altar personal y nuestra relación con Dios. Por lo general, cuando nosotros los seres humanos tomamos la decisión de enfrentar situaciones, tenemos que vigilar cuán conectados estamos en nuestro altar. Y como me decía un líder, mientras yo estudiaba en la Escuela de Consejería en Buenos Aires, bajo la Universidad de las Naciones, en una ocasión uno de los líderes nos reunió a todos los consejeros en un momento aparte y nos preguntó y nos hizo esta pregunta: ¿cómo está su relación con Dios? Y todos nos miramos y contestamos bien. Él no mostró satisfacción y volvió a preguntar: ¿cómo está tu relación con Dios? Empezaron las dudas y pues todos nos mantuvimos más o menos en general. Bueno, entendemos que está bien, creemos que está bien. Cuando dijimos que entendemos o creemos que está bien, ahí él sí se molestó.
porque nadie había dicho bien y por qué. Ajá. Entonces volvió por tercera vez a preguntar, necesito saber quiénes de los consejeros que están aquí tienen una buena relación con Dios. Hubo silencio. Y cuando él vio las caras de todos y cada uno de nosotros, obviamente yo estaba entre ellos, yo no contesté nada, me puse muy nervioso. La contestación de nuestro líder fue, cuando usted quiera saber cómo está su relación con Dios, mire a su alrededor. Ojo, porque mirando a mi alrededor, parte de mi relación con Dios, la manifestación de Dios, si parte de nuestro compromiso es vivir en el Espíritu y provocar el estar del cielo en la tierra, nuestra vida diaria debe estar alineada en conjunto con esa gran responsabilidad de llevar una vida espiritual armoniosa. Entonces, si mi relación con Dios está alineada, equilibrada, debe manifestarse no tan solo en mi testimonio, sino también en mi medio ambiente. En el entorno. Entonces, es bien poderoso, puede parecer pequeño, pero es cierto, porque cuando mi relación con Dios me debe llevar a analizar mis relaciones interpersonales, mis relaciones laborales, pero también cómo está mi vida intrapersonal versus mi vida interpersonal. Así es que, ¿qué determina la verdad de mis emociones? ¿Qué determina mi verdad psicoemocional, espiritual, intrapersonal e interpersonal? Casi nada, ¿verdad? Es parte de nuestro compromiso. ¿Cuánta seriedad tenemos nosotros en nuestra postura de nuestra estabilidad en todas las áreas de nuestra vida? Hemos dicho que Dios es el más interesado en estar con nosotros y alinearnos, pero la bendición de Dios está a la distancia de nuestras manos y somos los que tenemos que activar ese poder de decisión una vez y por todas, y las emociones no son lo menos. Así es que el Salmo 32:2 dice que es un ejemplo del impacto que tienen las emociones sobre el cuerpo, del cómo estos se relacionan. El Salmo dice, se consumió mi verdad, refiriéndose a la vitalidad en sequedades de verano. O sea que las emociones y el cuerpo están estrechamente relacionados. Alineados. Se puede experimentar una agonía física real debido a unas emociones o una idea irreal, por ejemplo, un miedo imaginario. Yo puedo pensar que yo me estoy enfrentando a algo y no me doy cuenta que realmente no estoy viendo la realidad. Así, pero por otro lado también puedo estar físicamente animado y activo de una idea irreal. Sí. Me dijeron que voy a llegar a la oficina y voy a recibir una buena noticia, ejemplo, un aumento de sueldo. Aleluya, ¿verdad? Uno lo declara, pero puede ser irreal. Así es que mis emociones y mis creencias, así es, nuestras emociones se producen como resultado de nuestra percepción de nuestra vida y de nuestra realidad, acompañada de nuestras experiencias de vida, que vienen desde nuestra niñez. Está determinado entre los 5 y los 8 años, esos primeros 8 años, ahí es donde se forma, ¿verdad?, nuestra vida interior. Y alguien dijo en una ocasión que las emociones revelan en gran parte nuestras creencias y nuestros valores reales. Ejemplo de esto puede ser, pues no me enoja algo que tiene mucho valor en mi vida, o no tengo temor a perder algo que ante mis ojos no tiene un gran valor. Pero dijo la pastora Sherry Alshin en una ocasión que la ira y el miedo, el desaliento, la vergüenza y la confusión, además de la soledad, que son emociones que sentimos, no son causadas por las circunstancias de nuestra experiencia, sino por la forma en que interpretamos esas circunstancias, las cuales nos han permitido que esas emociones nos toquen y las podamos vivir. Así es que cuando ponemos la verdad de Dios en la interpretación de nuestras circunstancias, y aquí entra el valor de este tema, cuando ponemos la experiencia de nuestras emociones fuera de nuestras circunstancias y nuestras creencias acerca de esas circunstancias comienzan a cambiar, obviamente cuando lo ponemos... Cuando crucificamos nuestras emociones y llevamos la debilidad de nuestras emociones a la cruz. Así es que es bien importante que nosotros podamos reconocer que nuestras emociones nos llevan a interpretar la vida y las circunstancias cuando estamos distantes de Dios, lo hacemos desde el punto de vista de nuestra humanidad. Y cuando nosotros, si es difícil vivir la vida en Dios
y caminar todos los días, manteniendo el fuego del altar, manteniendo esa intimidad de la relación con Dios, para que todas nuestras emociones y sentimientos sean filtradas por el Espíritu Santo. Eso conlleva un compromiso diario. Así es que las emociones se van del control del Espíritu Santo cuando no estamos alineados en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios. Así es que las emociones no deben determinar nuestro valor y nuestra identidad. Y hablar de la identidad, como tenemos la oportunidad de poder seguir con este tema, yo quiero hacer una pausa, aunque no terminemos el punto del día de hoy. Es bien importante que recordemos, Yanira y Lourdes, cuál es nuestra identidad en Dios. Esto se trata de preguntarnos, hacer el detente que yo he venido diciendo esta semana y preguntar, ¿qué te dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en su libro de directrices? Y cuando yo vengo a Dios, mi verdadera identidad en Cristo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que va a sustentar mi caminar y la manifestación de mis emociones y mis sentimientos? Amén de otras cosas, ¿verdad? Para yo poder caminar. Entonces, me topé con aproximadamente 14 versículos que especifica la palabra que hablan de nuestra identidad en Dios. Y yo le pregunto a aquellos que van a tomar la decisión hoy de enfrentar saludablemente esas emociones que sabemos que son tóxicas y que las podemos identificar en otros, y más que seguir echando culpa o señalando, no porque usted no sabe, no porque usted no entiende, no porque usted no conoce. Hermana, hermano, amigo que me escucha, equipo de Aguas Vivas, esto no es cuestión de echarle la culpa a nadie. Esto es cuestión de asumir responsabilidad. Y yo te digo en esta tarde, libre y con la autoridad de Dios, ¿cuándo te vas a meter mano? ¿Cuándo te vas a meter las manos? Así es. O sea, cuando además de decir al Espíritu Santo, mete mano y opera en mi espíritu, esta transformación que has ofrecido, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, absoluto, todas son hechas nuevas. Pero entonces le queremos dejar toda la acción al Espíritu Santo. Nos encanta escuchar que somos parte del equipo ganador. ¿Cuál es el equipo? Padre, Hijo, Espíritu Santo y Lourdes Toledo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Yanira Rodríguez. Padre, Espíritu Santo y cada uno de los que nos están escuchando. Pero estás funcionando, estás tomando acción y te estás empoderando de esa realidad y le estás dando movilidad, funcionalidad, porque no es lo mismo darle movilidad. Movilidad es parte de yo hacer lo mío, pero funcionalidad es veracidad, funcionalidad de la fe. Así es que lo que dice Dios en términos de mi identidad obviamente va a fortalecer mi caminar y mi parte psicoemocional para yo enfrentar mi realidad en el espíritu. ¿Y cuál es mi verdadera identidad? ¿Qué dice la palabra que yo soy? Un hijo de Dios, nacido de Dios, Juan 1. Hechura de Dios, creado para buenas obras en Efesios 2, un miembro de la casa de Dios, Efesios 2:19, libre de condenación, Romanos 8:1, ciudadano del cielo, Filipenses 3, un heredero de Dios, coheredero con Cristo, Romanos 8:17, santo, intachable e irreprochable, Colosenses 1:22, santo, Romanos 8:27, pleno, Colosenses 2:10, vivo y perdonado de todos mis pecados, Colosenses 2:13, poseedor de la mente de Cristo, Primera de Corintios 2:16, miembro del real sacerdocio, Primera de Pedro 2:9, nueva criatura, Segunda de Corintios 5:17, partícipe de la naturaleza divina, Segunda de Pedro 1:4, la justicia de Dios, soy parte de la justicia de Dios, Segunda de Corintios 5:21, y bendecido con toda bendición espiritual, Efesios 1:3. Aleluya. Wow, maravilloso. Me gusta mucho porque, Miguel, estás hablando de una decisión que hay que tomar en cuanto a la fatiga, ¿verdad? La fatiga emocional. Y entonces cuando vemos esta perspectiva de la identidad bajo el diseño de Dios, Dios diseñó, ¿verdad? Nos diseñó con esas emociones. Somos nosotros los que las trastornamos. Y por eso es que es importante tomar una decisión para que esas emociones estén alineadas al diseño de Dios cuando nosotros mismos como que las sacamos de función. Y es muy claro lo que estás diciendo, porque como bien dije ahorita, Yanira, normalmente queremos nosotros tomar las decisiones y las acciones y utilizamos a Dios como un accesorio. Ay, sí. Entonces no acabamos de entender que Dios necesita el primer lugar. Exacto.
Y el primer lugar para nosotros los seres humanos necesitamos entender que tenemos que acallar nuestra voz. Yes. ¿Cómo lo vamos a escuchar con tanto ruido. Con tantas preguntas, con tanto desorden? Y no vamos a proclamar nuestro silencio, nuestro detente, y que regresemos a la música de Él. Ay, qué lindo. La que Él nos sembró. Esa sintonía de la que estás hablando. Esa sintonía. Hiciste una pregunta. ¿Qué piensas tú de lo que Dios piensa de ti? Ajá. ¿Cómo te ve Dios? Y yo añadiría otra. ¿Qué estás creyendo? Exactamente. Porque es que le creemos como la a fe, media. La fe, como exactamente. A media. Fíjate todo lo que tú has mencionado de lo que Dios dice que tú representas y que somos para Él. Ajá. Pero lo creemos. Ciertamente, los regalos de Él están ahí para nosotros. Pero nuestras emociones son trastocadas porque le hemos dado el permiso a lo externo, a lo que podemos ver, a lo que podemos escuchar o a lo que podemos ver. Y ahí es donde nuestras emociones se trastocan, amén, de que están trastocadas desde el Edén. Ajá. Y nuestra misión, aunque pueda sonar, mucha gente pensará, pero ¿de qué le está hablando? Sí, la palabra comprueba que lo que Dios quiere no solamente es intimar con nosotros para volver a ese estado del Edén, a ese estado perfecto donde las emociones eran las correctas y donde Adán y Eva estaban uno con el otro para vivir como un buen don uno para el otro, y a raíz del pecado, que fue lo que trastocó el plan y el propósito de Dios, comenzaron nuestros dolores de cabeza. Por eso a veces experimentamos un triunfo y nos sentimos los mejores líderes. Pero por otra parte nos despertamos con tristeza y evaluamos la vida con total desaliento y negatividad y angustia cuando no nos mantenemos en esa conexión que nos permite evaluar que estamos en primer lugar. Me gusta mucho lo de la sintonía. Esa sintonía, porque si tus emociones fueron diseñadas como un sistema de alarma que te quieren avisar que fueron ahí para eso, cuando si perdemos la sintonía vamos a escucharlas como que en desorden. Así es. No, y además de esto es muy, muy doloroso. Porque ahí se manifiestan mucha información externamente que cuando no la pasamos por la palabra, ya lo hemos mencionado anteriormente, estamos vagando en el aire, no tenemos un fundamento, y si nuestro fundamento sale de la palabra de Dios, comienzan a haber distorsiones, se comienza a distorsionar no solamente nuestra propia imagen y nuestro propósito, sino de lo que Dios quiere. Así que voy a cerrar en el día de hoy compartiéndole algo que me parece que es sumamente importante para abrir la puerta para nuestra próxima intervención. Normalmente cuando escuchamos las verdades acerca de las emociones, es importante que tengamos claro que las emociones fueron creadas por Dios. Que las emociones son un móvil para expresarnos, que las emociones pueden ser ciertamente pecaminosas cuando salen del aspecto espiritual. Exacto. Las emociones pueden mover nuestra voluntad, y esta me gusta mucho. Las emociones no deben ser conductoras de nuestra vida, sino nuestras acompañantes. Yes. Estando yo en una ocasión, para cerrar este segmento, en la Escuela de Consejería en Buenos Aires, esa semana nos daban los módulos por una semana y nos reunieron a todos y nos hablaron por primera vez de lo que yo nunca había escuchado, y posiblemente los que nos están escuchando, como ustedes, sea también la primera vez que lo escucha, es sobre la oración creativa. Y la profesora, una doctora en psicología clínica, nos estaba dando el tema sobre el desarrollo humano. Y nos pidió: cierren todas sus computadoras, y nos entregó una bolsa de plasticina, con una Ziploc, con una pelota de plasticina a cada uno de los consejeros. Y nos dijo: vamos a orar y vamos a poner en práctica hoy lo que conocemos, o lo que usted va a conocer a partir de hoy, como la oración creativa. Y le vamos a pedir a Dios que nos muestre, que nos revele cómo nos ve, cómo nos está viendo. Y entonces vamos a orar. Todo el mundo cerró su computadora como yo ahora y nos pusimos a orar. Yo no sé si le ha pasado cuando estamos en un retiro o estamos en la iglesia y vamos a orar, empezamos todos con los ojos cerrados y de momento, casi 30 segundos después, hacemos como a ver si, ¿verdad? Si alguien, todo el mundo está. Y cuando yo abrí los ojos, todos mis compañeros ya habían estado comenzando a operar en la plasticina. Y a mí ni fu ni fa. Cuento largo corto, pasó una semana. Termina la clase, que es un módulo de una semana, y el sábado por la mañana teníamos que entregar nuestro proyecto, como parte de nuestro proyecto de semana. ¿Qué decía Dios de nosotros? Y todavía la pelota de plasticina mía estaba al lado de mi cama en el dorm.
Y yo no sé si a usted le ha pasado, amigo que me escucha, amiga que me escucha, si cuando nosotros no recibimos contestación de Dios, nos ponemos a pelear con Él. Ajá. Wow. Y yo empecé a pelear con Dios y a pelear con Dios, pero ¿cómo es posible? Y mis compañeros todos salían. Y acordarle su palabra. Sí, y acordarle su palabra. Y todos mis compañeros salían con su bandeja, llevando su pelota de plasticina, porque Dios le había mostrado cómo lo veía y qué era lo que decía Dios. Por medio de la oración creativa. Por medio de la oración creativa, fantástico. En ese momento, cuando yo comienzo a pelear con Dios, yo caigo de rodillas y comienzo a llorar. Y escucho en mi cabeza estas palabras. Yo no necesito plasmarte en ningún sitio para que sepas lo que yo pienso de ti. Hoy yo pongo mi huella en tu mirada para que cuando otros te miren, me vean a mí. Wow. Los bendigo. Wow. Qué poderoso, ¿verdad? Poderosa enseñanza hoy con Miguel Ramos. Si usted quiere comunicarse, Aguas Vivas Puerto Rico, aguasvivaspr1@gmail.com, aguasvivaspr1@gmail.com o al 787-403-2667. Un abrazo y bendiciones. Gracias.